¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Quise hacer este video de este televisor que estoy analizando en el día de hoy como complemento a la capacitación de televisores TU. Este es un UN65 TU 7000. Bueno, acá tenemos un P04, pero de las cosas importantes a mirar de ese televisor y tener en cuenta es el tipo de pantalla que está utilizando. Aquí podemos mirar la versión de pantalla, ¿sí? CY BT065HGSV1H. Entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de pantalla para este modelo de televisor, ¿sí? Bueno, dentro de las guías que se han entregado para bajarle valores a las resistencias, habíamos entregado para esta tarjeta en el cual decía que teníamos que bajarle a la resistencia que está acá debajo. No he quitado este disipador para poderles hacer un mejor video, porque este disipador ya viene muy pegado en el microprocesador y de pronto lo podemos dañar, ¿sí? Voy a tratar de entrar hasta allá, que es la resistencia que está al frente. Están las dos resistencias de el LS1 y el LS2. Estas son las dos resistencias de LS1 y LS2. Y la resistencia que entregamos en las guías era cambiar esta resistencia de 0, ¿sí?, a colocar una resistencia de 1500, en algunos casos de 1000, otros de 750, ¿sí? Me han dicho que hay varios televisores que han cambiado esa resistencia y la verdad no les baja ese valor. Entonces estaba en esa investigación y yo creo que hoy les tengo la respuesta. Entonces aquí vamos a mirar el valor. En este televisor tenemos 35 voltios ahí, ¿sí? Esa resistencia no la voy a bajar porque les voy a dar la explicación por qué no les baja en muchos modelos. ¿Qué sucede? Hay varios modelos que no se les necesita bajar el LS1, el LS2 ni el VGH. ¿Por qué no necesita bajarlo? Bueno, ahí está el circuito de CDC. Ese circuito de CDC alimenta nuestro integrado BPMS 2GMB. Es el integrado de cambio de nivel, ¿sí?, y es el que alimenta acá. Él se encarga de manejar los CK, la salida de los CK, y se encarga de manejar el LS1 y el LS2. Si nosotros miramos acá en el LS1, está manejando entre menos 7 y 35 voltios. Como las otras tarjetas normales, ¿sí? Es el LS1, vamos a mirar el LS2. Y también está entre 35 y menos 7. ¿Sí? Como se comporta con todo el resto de tarjetas que manejan estas dos señales, ¿ok? Entonces eso lo hace este integrado. El VGH ingresa al integrado y también va hacia la pantalla, y esto es el LS1 y el LS2 también viene hacia la pantalla. Entonces me puse yo en la tarea a hacer ese seguimiento y sí, efectivamente los dos entran acá a la cinta blanca y vienen a la cinta blanca y llegan acá al conector, ¿sí? Hice el seguimiento y esos dos voltajes, el VGH y el LS1 y el LS2, llegan hasta este conector. Vamos a analizar un poquitico la pantalla. Esta pantalla tiene una regleta de acá en la mitad y tiene dos regletas, una de aquí hasta el final y otra de aquí hasta el final. Este televisor venía con el lado izquierdo, con este lado, venía en corto, ¿sí? Venía en corto. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos en este caso fue cortar todos los CKB y los cortamos en este punto. Cortamos todos los CKB en este punto porque era el lado que estaba en corto. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues diagnosticar en este televisor es más fácil porque recordemos que tenemos una tarjetica maestra y tenemos dos esclavas, la del lado izquierdo y la del lado derecho. ¿Qué hicimos? Soltamos esta cinta, no nos da video ni nos sostenía el televisor encendido como está en este momento. Entonces, al soltar esta cinta de aquí hacia el lado derecho, o sea, lo que fue la maestra y la esclava del lado derecho, ya nos dio video, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, el problema es allá. Entonces hicimos seguimiento y terminamos cortando allá, ¿ok? Bueno, en esta pantalla, el VGH y el LS1, que es el que les quiero hablar en este momento, la señal llega hasta este conector. O sea, esa señal no va hacia los verticales.
hablábamos de 3 tipos de Ticon de esta sección, ¿sí? Que controlan, unos necesitan manejar los verticales con VGH, LS1, LS2, ¿sí? Y otras con solo CKB, y eso es lo que está sucediendo acá. Aquí tenemos solamente CKB. Usted puede hacer todas las medidas que quiera hacer acá en vertical y nunca va a encontrar el VGH, ni el LS1, ni el LS2. Ese es este tipo de pantallas que tengo en el momento, de las que habíamos hablado, que no encontramos acá ni el VGH, ni el LS1, ni el LS2. Entonces, este tipo de pantallas solamente entran los CKB, tierra, el BSS, ¿sí? Esas señales sí entran para manejar acá, ¿ok? Entonces, así activa los gates de los transistores, la línea de los transistores. Entonces, para que tengan en cuenta ese caso. Entonces, cuando tenemos estas Ticon que se comportan de esa manera, que el LS1, el LS2 ni el VGH va hacia el vertical, en este caso llega hasta acá, ¿sí? Viene hasta acá nomás, hasta este conector, y no distribuye para ningún otro lado. Esas tarjetas no le vamos a bajar, no vamos a modificar el VGH y el VGH, perdón, ni el LS1 ni el LS2. De hecho, no nos va a modificar. Vamos a explicarle a ustedes qué es lo que yo hago, recordarles un poco qué es lo que yo hago cuando modifico resistencia, más no modifico con circuito BUC, ¿sí? O voz, como quieran llamar, como el que quieran usar, si lo sacan de 12 voltios, si sube o baja, lo que sea, BUC o voz, de pronto el que utilice. Yo no utilizo ese, monto resistencia. Entonces va a hacerle un pequeño plano de qué es lo que yo hago, recorderis, y por qué motivo cuando cambian esa resistencia, que me han dicho varios, que en determinados modelos cambiamos la resistencia y no baja ese voltaje, les ha tocado colocar resistencias de 10K, de 20K, y ahí sí notan algo que baja el voltaje. Ya les doy la explicación por qué. Ok, entonces acá les explico. Acá tenemos nuestro integrado de la Ticon, o sea, sería el intercambiador de nivel. Entonces acá viene VGH, viene la resistencia 0, y ese voltaje entra acá al integrado, ¿sí? Y el integrado, pues, porque también le entra el VGL, o el VSS, perdón. Entonces, de este que es el voltaje, en este caso, esa tarjeta que estamos midiendo serían 35 voltios, y aquí tenemos menos 7 voltios. Aquí ingresa ese voltaje, y aquí viene un circuito que al LS1 le envía 35 voltios, y después 7, y después 35, y después 7, y así sucesivamente. Y el LS2 exactamente, cuando el LS1 está en 35, el LS2 está en menos 7, y cuando el LS1 está en menos 7, el LS2 está en 35, y así fluctúa. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la cinta, dibujemos acá una cinta, que es la que entra hacia la pantalla, y el LS1 y el LS2 ingresan acá. Y acá está el conector de la tarjeta maestra que hablábamos, y resulta que ese voltaje está llegando hasta ahí nomás, no distribuye para ningún otro lado. Y el VGH también sale de acá, ingresa acá, y igual está hasta acá. No va, si aquí tiene, estos son los verticales que estoy dibujando acá, esto es los costados, el medio centímetro que tiene la pantalla al lado izquierdo, y este es el medio centímetro que tiene al lado derecho. Entonces esto es donde va el circuito vertical y el circuito vertical, o sea que estas señales no están llegando acá. ¿Okay? Las otras, que son las CK, sí, todas ingresan, y esas sí llegan acá, ¿sí? Todas las CK ingresan acá y igualmente ingresan acá, ¿sí? Y el BSS, que sería ese sí está yendo allá y está yendo para el otro lado, correcto. Lo que quiero que entiendan es que el VGH, el LS1 y el LS2 solamente llegan hasta el conector, o sea, hasta este conector, hasta ahí nomás, porque pues el sistema de esta pantalla no lo está utilizando para generar graficar. ¿Ok? O sea, ellos trabajan más o menos los CK con voltaje sobre 8 voltios, y con ese es que están activando las líneas de los transistores, ¿sí? Bueno, entonces en otros circuitos, que esa misma tarjeta es utilizada para otros circuitos, pero viene con otra configuración,
el LS1, el LS2 y el VGH sí van para el costado, ¿sí? Entonces la pantalla tiene un consumo, o sea, la pantalla consume, cuando necesita ese voltaje, lo está utilizando, consume. Pero si nos damos cuenta, perdón, esta señal viene hasta acá, está al aire, y entonces no hay consumo. ¿Cómo el método, perdón, que yo utilizo, discúlpenme, el método que yo utilizo para bajar voltaje y que la pantalla trabaje más relajada es haciendo un circuito, llamémoslo así, un circuito amortiguador, que es la resistencia. Entonces, de acuerdo a lo que consuma la pantalla, ese voltaje se va a caer, en este caso de 35 voltios que tiene esta pantalla a la entrada de la resistencia. Si yo la modifico por una de 1.5K, yo voy a obtener acá aproximadamente 19 voltios en las otras tarjetas. ¿Por qué? Porque hay consumo de la pantalla, pero en esta pantalla, como no hay consumo, porque viene al aire esas señales, esas señales, los LS1, LS2 y VGH, pues no hay una caída de tensión en la resistencia, y por ese motivo varios me han dicho que no les ha funcionado, que cambian y cambian la resistencia y le van subiendo valor, y lo que cae es muy mínimo. Y algunos me han dicho que 20, aquí 1.5, 20K, 10K, les alcanza a bajar por ahí a 22, 24. Pero la conclusión que quiero llegar, no de hoy que me queda esta tarde trabajando con esta pantalla para tenerle esta información, la conclusión es que a este tipo de pantallas no necesitamos bajar el VGH. No lo vamos a necesitar porque nos está afectando los verticales. Entonces, esta misma tarjeta la van a encontrar con otros modelos de pantallas, las cuales sí van a necesitar que modifiquemos la resistencia. Entonces, vamos a sacar una conclusión. Vamos a modificar la resistencia de las tarjetas que el VGH, que estén trabajando con pantallas, de tal manera que el VGH y el LS1 y el LS2 lleguen hasta aquí, hasta el circuito vertical. Entonces hagan esa medida. Si llega hasta acá, es necesario, indispensable, modificar el voltaje. Las que no llegan hasta allá, que ustedes miden, y aquí no tenemos VGH ni LS1 ni LS2, no necesitan modificarla. ¿Listo? Esa es la conclusión. Entonces aquí estaba haciendo el estudio a este televisor. Yo ya lo he reparado temprano, pero dije voy a quedarme esta tarde a hacerle el estudio porque tenemos que aprender, ¿sí? Y esa es mi misión con ustedes y conmigo mismo, porque de esto yo aprendo para prestar un mejor servicio en nuestro centro de servicio. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta, no en todos se necesita modificar esa resistencia. ¿Listo, muchachos? Muchas gracias y espero les sirva esta información.